No te imagines que todo lo que te voy a contar es una simple historia de odio. De hecho, la gran sorpresa de este relato es que lo que comenzó como una simple denuncia, terminó llevando a una mujer que nunca pensó que su vida cambiaría a la cárcel. La familia gitana, que en un principio sufrió en silencio, encontró una forma de hacerle frente a la injusticia de la peor manera posible. Pero lo que más te impactará es cómo una denuncia anónima, un acto de valentía anónima, cambió el curso de la historia. ¿Crees que el racismo siempre queda impune? Te aseguro que esta vez no fue así. Ahora, vamos a retroceder unos meses. Imagina una familia gitana que acaba de mudarse a un barrio tranquilo, buscando una oportunidad para empezar de nuevo. Todo parecía normal, pero no tardaron mucho en darse cuenta de que algo no estaba bien. La vecina, una mujer que parecía amigable al principio, comenzó a mostrar signos de rechazo hacia ellos. Aunque no era abiertamente hostil, había algo en su mirada que incomodaba. Empezó a hablar mal de ellos a otros vecinos, creando un ambiente tenso donde los recién llegados no encajaban. La diferencia cultural, que debería ser motivo de enriquecimiento, se convirtió en el pretexto para la discriminación. Mientras tanto, la familia intentaba adaptarse a su nuevo hogar. Los niños jugaban en el jardín, pero la vecina no soportaba verlos tan felices. Sin razón aparente comenzó a poner obstáculos. ¿Por qué hacen tanto ruido?, decía. Su actitud se volvió cada vez más dura. Pero lo más desconcertante era que otros vecinos, que también la conocían, permanecían en silencio. Algunos incluso veían con malos ojos a la familia gitana, porque su presencia parecía incomodar a la vecina y, por ende, a ellos. La pasividad de los demás vecinos fortalecía la actitud de la mujer, dándole la confianza de que no habría consecuencias por su comportamiento. La vecina, al no recibir ningún tipo de intervención por parte de la comunidad, intensificó sus actitudes. Comenzó a crear rumores sobre la familia. Decía que ellos no eran de fiar, que sus costumbres eran extrañas y que su presencia podría traer problemas al vecindario. Pero en vez de callarse, la familia decidió que no podían quedarse de brazos cruzados. Lo que parecía un simple caso de hostilidad comenzó a tomar una dimensión peligrosa, especialmente cuando la vecina hizo comentarios sobre cómo los gitanos siempre están metidos en problemas. Pero lo más impactante de todo es que la familia decidió actuar, a pesar de la intimidación. No sabían cómo, pero sabían que debían hacer algo para detener la situación antes de que fuera demasiado tarde. Es aquí donde entra la denuncia anónima. Un vecino, probablemente cansado de escuchar los comentarios racistas y viendo el daño que causaban a la familia gitana, decidió tomar la decisión más importante de todas. La denuncia fue anónima, pero suficientemente contundente como para que las autoridades se interesaran en el caso. Nadie sabía quién había denunciado, pero todos empezaron a sentir la presión de lo que estaba ocurriendo. La policía comenzó a investigar a la vecina, quien ya no podía esconder su hostilidad. Para ella, nada de esto tenía consecuencias. Pero pronto, esa sensación de impunidad se desmoronó. Lo que sucedió después fue una serie de eventos que nadie había anticipado. La mujer que había acosado y difamado a la familia gitana, esa misma vecina que parecía inquebrantable, terminó siendo arrestada. Los vecinos se sorprendieron al enterarse de la noticia, pero lo más increíble fue cómo la policía reunió todas las pruebas necesarias. Los rumores que ella había propagado, las veces que intervino sin motivo alguno, todo se fue acumulando. Y al final, la verdad salió a la luz. Fue como si la denuncia anónima hubiera sido la chispa que prendió el fuego de la justicia. Este giro inesperado es lo que marca la diferencia en esta historia. Nadie pensó que la vecina sería arrestada. En el fondo, todos pensaban que la denuncia no llevaría a nada, que sería otro caso más de racismo impune. Pero la familia gitana, con su valentía, decidió que no se quedaría callada. El acto de un vecino anónimo cambió el rumbo de los acontecimientos, y eso fue lo que hizo que la vecina enfrentara la justicia. Nunca imaginó que, al seguir su campaña de acoso, acabaría en prisión, pagando por sus actos. Si te estás preguntando,
¿Qué pasó después de la arrestada? ¿Si la vecina pagó por lo que hizo? ¿O cómo la familia gitana continuó después de todo esto? Te invito a que no te pierdas los próximos videos. Es un recordatorio de que a veces el racismo puede parecer invisible o difícil de combatir, pero con determinación y acciones concretas se puede hacer justicia. Recuerda, la denuncia anónima fue lo que permitió que este caso no quedara impune. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre lo que pasó? Déjame tu comentario y no olvides suscribirte al canal para más historias impactantes. La situación comenzó a deteriorarse rápidamente para la familia gitana en el vecindario. Lo que al principio parecía ser simplemente una serie de comentarios molestos de la vecina, comenzó a volverse cada vez más hostil. La vecina, que había estado viviendo en la misma calle durante años, tenía una actitud prepotente y se creía dueña del vecindario. Sentía que su forma de vida y sus tradiciones eran las únicas correctas, y cualquier cosa fuera de eso, como la cultura gitana, la incomodaba profundamente. No tardó en mostrar su desaprobación, haciendo comentarios despectivos cada vez que tenía oportunidad, siempre con un tono sutil pero venenoso. Lo que más sorprendió a la familia fue el hecho de que muchos otros vecinos permanecían en silencio, casi como si estuvieran aceptando o ignorando sus comentarios. La familia, que había llegado al barrio con la esperanza de vivir en paz y ser aceptada, se vio inmediatamente excluida de las interacciones cotidianas del vecindario. Los niños, que solo querían jugar con otros niños, fueron constantemente observados desde las ventanas. La vecina, con su mirada crítica, no hacía más que señalarles y susurrar cosas a otras personas cercanas. Aunque no era agresiva físicamente, su comportamiento era lo suficientemente hostil como para que la familia se sintiera incómoda. Pasaron días, luego semanas, y cada día se volvía más difícil mantener una actitud positiva. El sueño de 1900, vivir tranquilos, parecía desvanecerse con cada comentario hiriente que escuchaban. Pero lo que la vecina no había anticipado fue la resiliencia de la familia. En lugar de ceder al miedo o al aislamiento, decidieron seguir adelante, sin dejar que los prejuicios de una sola persona los definieran. Sin embargo, la situación empeoró cuando la vecina comenzó a armar una serie de rumores sobre ellos. Los acusaba de ser problemáticos, de no seguir las normas del vecindario e incluso llegaba al punto de sugerir que la presencia de la familia gitana traía delincuencia al área. Estos rumores no solo afectaban a la familia directamente, sino que comenzaban a tomar fuerza entre otros vecinos. De repente, se encontraban mirando a los ojos de los mismos que anteriormente les habían dado la bienvenida, y sentían un rechazo invisible pero palpable. Cada día era más evidente que la vecina no iba a detenerse. Decidió que no solo debía hablar mal de ellos a sus espaldas, sino también en público. Cuando la familia intentaba hacer compras en el mercado local o simplemente pasear por el vecindario, la mujer los observaba con desdén y a menudo les soltaba comentarios sarcásticos. A menudo se acercaba a ellos, mirando con aire de superioridad y haciendo comentarios sobre su tipo de vida. La situación llegó a tal punto que la familia ya no se sentía bienvenida en su propio hogar. Aunque nunca llegaron a enfrentarse directamente, la presión psicológica comenzó a ser insoportable. Un día, la familia se enteró de algo aún más perturbador. La vecina, en una de sus conversaciones con otro vecino, se permitió hacer comentarios sobre cómo los gitanos siempre caían en problemas. Decía que los que se mudaban a la zona siempre terminaban causando disturbios y que no podían ser confiables. Fue en ese momento cuando el hijo mayor de la familia, que estaba harto de la situación, decidió hacer algo. Él no quería quedarse callado y ser víctima de una injusticia que veía tan clara. Sabía que no podían seguir viviendo con miedo, pero tampoco querían escalar la situación de forma violenta. En lugar de enfrentar a la vecina cara a cara, comenzaron a grabar algunas de sus interacciones con la esperanza de que, si la situación llegaba a un punto crítico, tendrían pruebas de su acoso. No querían que sus hijos vivieran en un entorno hostil, ni que su nombre fuera difamado sin motivo alguno. Así,
La familia decidió tomar una medida preventiva, hablar con otros vecinos y asegurarse de que alguien estuviera dispuesto a actuar si las cosas empeoraban. Aunque la mayoría de los vecinos se mostraron reticentes a involucrarse, algunos decidieron brindarles su apoyo en secreto. Lo que no sabían era que una de las personas que conocían, un vecino que había sido testigo de los comentarios racistas de la mujer, tomaría una decisión que cambiaría todo. Un día, de forma anónima, decidió hacer una denuncia ante las autoridades. No solo sobre los comentarios racistas, sino también sobre el comportamiento disruptivo y perjudicial que la vecina estaba causando al vecindario. No se trataba de un simple chisme. Las palabras de la vecina y su actitud hostil habían cruzado una línea, y alguien decidió que ya era suficiente. La denuncia fue clara y precisa, describiendo cómo la mujer había estado acosando y difamando a la familia gitana durante meses. A lo largo de los días que siguieron, la familia no pudo dejar de pensar en la posible repercusión de esta denuncia. Nadie sabía quién había sido el autor de la denuncia, lo que hizo que la vecina se sintiera aún más vulnerable. La mujer comenzó a notar que algo extraño estaba ocurriendo en el vecindario. Más vecinos comenzaban a mirarla con desconfianza, y algunas personas incluso dejaban de hablarle. Para ella, que había vivido durante tanto tiempo creyendo que su actitud era aceptable, todo esto era desconcertante. ¿Quién se había atrevido a interrumpir su forma de vida? La respuesta llegaría en forma de una inesperada visita de la policía. Pronto, la policía comenzó a investigar la denuncia, y los testimonios de otros vecinos que habían sido testigos de la actitud de la vecina comenzaron a acumularse. La vecina, que había estado tan segura de su impunidad, se vio atrapada en su propio juego de mentiras y prejuicios. Lo que parecía ser un simple acto de acoso cotidiano, se convirtió en un caso serio que atrajo la atención de las autoridades. La mujer que había causado tanto sufrimiento a la familia gitana comenzó a enfrentar las consecuencias de sus actos. La investigación comenzó a tomar un giro inesperado para la vecina. Aunque al principio pensaba que las autoridades simplemente iban a ignorar la denuncia anónima, pronto se dio cuenta de que la situación estaba fuera de su control. A medida que la policía comenzó a hacer preguntas a los vecinos, comenzaron a salir más detalles. No solo había comentarios racistas y actitudes hostiles hacia la familia gitana, sino que también varios testigos afirmaron haber visto cómo la vecina, de forma sistemática, trataba de acosar y hostigar a los miembros de la familia en el vecindario. Había quienes incluso recordaban que, en más de una ocasión, la vecina les había pedido que se alejaran de esos gitanos. Lo que comenzó como simples palabras despectivas, pronto se convirtió en una serie de acciones que violaban no solo la convivencia en la comunidad, sino también los derechos humanos. Lo que más sorprendió a la familia fue el hecho de que algunos de los mismos vecinos que inicialmente se habían mantenido al margen, ahora estaban dispuestos a hablar en contra de la vecina. El testimonio de uno de los residentes más cercanos a la mujer fue clave. Este vecino relató cómo había presenciado discusiones acaloradas entre ella y otros miembros de la comunidad, siempre con una actitud beligerante. Pero lo más impactante fue cuando mencionó que había escuchado a la vecina hacer comentarios muy explícitos sobre la raza y la cultura gitana, sugiriendo que la familia no pertenecía a su vecindario y que su presencia estaba deteriorando la calidad del entorno. La gravedad de estas palabras no pasó desapercibida, y la policía empezó a tomarla en serio como una denuncia de acoso racial. En medio de toda la tensión, la familia gitana experimentó un cambio radical en su situación. Lo que había comenzado como un ambiente hostil de aislamiento, ahora parecía tener un giro positivo. Se sintieron respaldados por la comunidad, pues no solo estaban recibiendo el apoyo de aquellos que conocían la verdad, sino que también comenzaron a notar cómo otros vecinos se alejaban de la vecina. La solidaridad de los que se habían mantenido en silencio al principio resultó ser crucial. Un sentimiento de unidad comenzó a formarse en la calle. Por fin, se estaban haciendo escuchar. La familia ya no era vista como la víctima impotente, sino como un grupo que estaba defendiendo su derecho a vivir en paz. A medida que la policía recopilaba más pruebas,
la situación de la vecina empeoraba. La mujer, al darse cuenta de que no tenía cómo escapar de las acusaciones, intentó defenderse con argumentos vacíos. Comenzó a decir que todo era un malentendido, que nunca había hecho comentarios racistas y que las personas que la acusaban estaban exagerando. Sin embargo, cuando la policía le presentó las pruebas y los testimonios de sus vecinos, la verdad comenzó a salir a la luz. Su actitud hacia la familia gitana no era solo desprecio, sino un acoso sistemático que había durado meses. La vecina, que pensaba que nunca tendría que enfrentar las consecuencias de su comportamiento, se encontró atrapada en una red de mentiras que había tejido ella misma. En este momento, el clima en el vecindario ya no era el mismo. Mientras la vecina trataba de ocultar su culpabilidad, los demás vecinos comenzaron a salir en apoyo de la familia gitana, cada vez más indignados por la actitud de la mujer. La policía decidió convocar una reunión comunitaria en la que se discutió el tema de la convivencia y el respeto a la diversidad. Fue un momento clave para que los habitantes del vecindario pudieran expresar sus opiniones. La reunión fue un claro recordatorio de que los prejuicios y el racismo no tenían cabida en esa comunidad. La familia gitana, que había sido tan injustamente acosada, ahora se sentía más fuerte que nunca, rodeada de aquellos que la apoyaban. En medio de todo esto, el caso adquirió un perfil público. Los medios locales comenzaron a cubrir la historia, pues era un claro ejemplo de cómo el racismo y la intolerancia pueden manifestarse incluso en las comunidades más cercanas y aparentemente tranquilas. El hecho de que la denuncia fuera anónima le dio un giro interesante al caso. Muchos se preguntaban por qué alguien había decidido intervenir de esa manera. Para la familia gitana, sin embargo, este era un momento de justicia, un punto de inflexión en el que la voz de una sola persona había sido suficiente para exponer la verdad y poner fin a meses de acoso. La noticia de la denuncia anónima también empezó a llegar a otros medios, y no tardó en convertirse en un tema candente en la ciudad. La vecina, que antes disfrutaba de su supremacía moral dentro de la comunidad, ahora se encontraba bajo la lupa de las autoridades y de la opinión pública. Durante los días que siguieron a la investigación, la mujer se vio cada vez más aislada. Su actitud arrogante y despectiva se había vuelto un reflejo de su propia incapacidad para aceptar la diversidad. La presión aumentó tanto que comenzó a recibir mensajes de otros vecinos, algunos pidiendo disculpas por no haber actuado antes, y otros simplemente alejándose por completo. El vecindario, que alguna vez fue su territorio, estaba comenzando a volverse en su contra. Al final, las pruebas fueron suficientes para que la policía decidiera presentar cargos contra la vecina por acoso y discriminación racial. La mujer fue arrestada y llevada a prisión, lo que dejó a muchos sorprendidos, ya que nadie esperaba que las cosas llegaran a tal punto. A medida que la noticia se difundió, la comunidad se sintió aliviada de que la justicia finalmente hubiera sido servida. Para la familia gitana, este era un momento de triunfo, pero también de reflexión sobre lo lejos que puede llegar el racismo cuando no se hace nada al respecto. A pesar de todo lo que habían pasado, sentían que finalmente se había hecho justicia y que su lucha había valido la pena. El proceso judicial no fue fácil ni rápido, pero la familia nunca perdió la esperanza de que la justicia prevalecería. La vecina, que había actuado con total impunidad, se dio cuenta demasiado tarde de que sus acciones no solo dañaron a una familia, sino que afectaron a toda una comunidad. La lucha contra el racismo es algo que no se puede permitir que pase desapercibido, y esa fue una lección que todos aprendieron de esta dolorosa experiencia. La historia de la familia gitana y la vecina racista se convirtió en un recordatorio de que, a veces, la única forma de vencer la intolerancia es enfrentarse a ella con valentía y solidaridad. La presión sobre la vecina aumentaba conforme pasaban los días. La policía, con las pruebas que habían ido recolectando, la había citado a declarar en varias ocasiones. Sin embargo, la mujer seguía manteniendo su postura de negación. Decía que todo era una conspiración, que la familia gitana estaba buscando venganza por razones personales.
pero sus palabras ya no convencían a nadie. El rencor que había sembrado en su corazón, alimentado por prejuicios y estereotipos, ya se había transformado en algo mucho más grande: el rechazo generalizado de la comunidad. A pesar de sus intentos por justificar su comportamiento, la vecina ya no tenía espacio para esconder su culpa. Todo lo que había dicho y hecho en su contra se le volvía en su contra, y la mujer se veía atrapada en su propia red de mentiras. La comunidad, que hasta ese momento se había mantenido tranquila, empezaba a organizarse. Había vecinos que, incluso sin haber presenciado el acoso directo, sentían que era hora de tomar una postura. Una de las primeras en dar el paso fue Marta, una mujer que vivía justo al lado de la vecina y que, aunque nunca había tenido una relación cercana con la familia gitana, sí había sido testigo de cómo la vecina había actuado con desdén hacia ellos. Marta, que siempre había sido reservada, decidió hablar. Al principio, su voz temblaba de incertidumbre, pero conforme fue relatando los incidentes, su tono se hizo más firme. Describió cómo la vecina hacía comentarios burlones sobre la cultura gitana, cómo los miraba de reojo y no perdía oportunidad para poner en evidencia sus prejuicios. La declaración de Marta se convirtió en una pieza clave en la investigación, y pronto otras personas comenzaron a unirse a ella, ofreciendo sus testimonios. La familia gitana, por su parte, comenzaba a sentir un cambio significativo en su situación. Lo que antes era un entorno de hostilidad y aislamiento, ahora se transformaba en un espacio de solidaridad. A medida que los testimonios en su favor se acumulaban, comenzaron a recibir mensajes de apoyo. Aunque seguían enfrentando dificultades, en el vecindario sentían que la balanza de la justicia estaba por inclinarse a su favor. No solo tenían la ayuda de aquellos que los defendían, sino que también se sentían respaldados por las leyes que luchaban contra el racismo. A pesar de todo lo que habían sufrido, había un sentimiento renovado de esperanza. La situación de la vecina, por el contrario, se volvía cada vez más insostenible. Los vecinos que anteriormente la habían observado con indiferencia, o incluso con cierto respeto, ahora la miraban con desconfianza. En las reuniones de la comunidad, su nombre comenzaba a sonar con una carga negativa. Las personas ya no querían mantener contacto con ella, y las puertas de su casa, antes siempre abiertas a las visitas, ahora se cerraban con cada vez más frecuencia. Nadie quería estar cerca de alguien tan abiertamente racista. La vecina, que alguna vez había sido vista como una figura de autoridad en la zona, ahora se encontraba completamente aislada. Al mismo tiempo, la familia gitana, que había sido víctima de esta hostilidad, comenzaba a ganar respeto. Su valentía al enfrentar el acoso y denunciarlo públicamente les valió la admiración de varios vecinos. El acto de denunciar el abuso, lejos de hacerlos parecer vulnerables, los posicionó como luchadores por la justicia, personas que no se quedarían calladas ante la opresión. De alguna manera, su situación comenzó a resonar con otras personas que también habían sufrido discriminación o acoso en silencio. En las semanas siguientes, la comunidad comenzó a organizar actividades de integración, intentando borrar las huellas de odio que la vecina había sembrado. La gente ya no les veía como los gitanos a evitar, sino como vecinos que, al igual que cualquier otra familia, tenían derecho a vivir en paz. Cuando la vecina fue finalmente citada por las autoridades, la tensión alcanzó su punto máximo. Se encontraba en una encrucijada. Sabía que sus posibilidades de salir indemne eran mínimas. La policía había reunido suficientes pruebas y testigos para acusarla formalmente de acoso racial. Frente a esta inminente posibilidad de enfrentar cargos, la vecina optó por cambiar su estrategia. Intentó, en un último intento, negociar con las autoridades, pidiendo disculpas y tratando de justificar sus actos, pero nadie estaba dispuesto a ceder. No importaba cuán arrepentida parecía estar, los daños ya estaban hechos. Las víctimas ya habían hablado, y la comunidad ya había tomado una postura firme en su contra. La familia gitana, aunque aliviada por el progreso del caso, seguía con cautela. Sabían que el camino hacia la justicia era largo y que aún podían enfrentar más obstáculos. Sin embargo, ya no se sentían indefensos. Ahora, tenían el respaldo de muchas personas
y de un sistema legal dispuesto a luchar contra la discriminación. No estaba claro cómo terminaría el proceso, pero lo que sí sabían era que esta situación no quedaría impune. Cada testimonio, cada palabra de apoyo les daba fuerza. Sabían que la justicia no solo significaba que la vecina fuera castigada, sino también que su caso sentara un precedente para futuros incidentes de racismo. Mientras la vecina intentaba encontrar una salida legal, el vecindario seguía adelante. Las conversaciones ya no giraban en torno a la familia gitana y su difícil situación, sino que se hablaba de cómo la comunidad había podido unirse para enfrentar el racismo y la intolerancia. Las nuevas actividades, los eventos de integración y las campañas contra la discriminación se volvieron más frecuentes. La lucha de la familia no solo benefició a ellos, sino que también dejó una marca positiva en el resto del vecindario. En lugar de ser recordado como el lugar donde la intolerancia prosperaba, ahora se estaba transformando en un ejemplo de resistencia y unidad frente a la discriminación. El proceso judicial seguía su curso, pero lo que parecía claro para todos era que la vecina ya había perdido la guerra. Aunque aún no había sido arrestada ni enfrentado juicio, su reputación estaba destruida. Sus intentos de presentarse como víctima, de negar la magnitud de sus actos, ya no encontraban eco. La comunidad, que alguna vez fue su campo de acción, ya no la aceptaba. Los rumores sobre su racismo se extendieron más allá del vecindario y pronto se convirtieron en un tema de conversación en otras partes de la ciudad. Mientras tanto, la familia gitana continuaba su vida, más fuerte que nunca. El tiempo de ser víctimas ya había pasado. Ahora, eran testigos de cómo el racismo y la intolerancia podían ser derrotados, no solo con palabras, sino con acción. La vecina había provocado un cambio en su vecindario, un cambio que los afectaba a todos. Aunque su situación no era fácil, sabían que, al final, la lucha valdría la pena. La tensión en el vecindario seguía creciendo conforme avanzaban los días. La vecina, que antes se mostraba arrogante y confiada en su postura, comenzó a sentirse cada vez más desbordada por las consecuencias de sus actos. Se encontraba sola, aislada en su propio hogar, mientras las puertas de sus vecinos se mantenían cerradas. Ya no podía ir a la tienda sin ser vista con desconfianza, ni caminar por la calle sin escuchar murmullos detrás de su espalda. Todo lo que había construido, en términos de su influencia en la comunidad, estaba cayendo lentamente en ruinas. Incluso aquellos que alguna vez la habían apoyado, ahora comenzaban a apartarse. Ya no había espacio para la mentira, y la verdad salía a la luz a medida que más personas se unían al proceso. La familia gitana, por su parte, comenzaba a notar que algo estaba cambiando a su alrededor. Aunque las tensiones no habían desaparecido completamente, la situación se volvía más llevadera a medida que otros vecinos se unían a su causa. Aquellos que alguna vez se habían sentido intimidados por la vecina racista, ahora se sentían empoderados para dar un paso al frente y apoyar a la familia en su lucha por la justicia. La solidaridad comenzó a reemplazar el miedo, y poco a poco el vecindario se convirtió en un ejemplo de cómo una comunidad puede levantarse frente a la discriminación. Sin embargo, la familia no bajó la guardia. Sabían que aún quedaba un largo camino por recorrer antes de que todo quedara resuelto. El apoyo a la familia gitana fue creciendo de manera inesperada. Vecinos que nunca antes habían mostrado interés en los problemas ajenos comenzaron a intervenir. Algunos decidieron acompañarlos a las audiencias judiciales, otros les ofrecieron su apoyo moral y su amistad. Aquellos que habían sido testigos de los actos de la vecina empezaron a relatar lo que habían visto, contribuyendo a crear una red de testimonios que fue crucial para fortalecer la denuncia. Un sentido de justicia colectiva comenzó a ganar terreno, y la vecina, que antes se había sentido como una autoridad intocable, comenzó a ser vista como la responsable de un grave daño a la comunidad. Era como si su poder hubiera desaparecido, de repente, y ya no podía hacer nada para recuperarlo. Mientras tanto, la vecina intentaba encontrar formas de defenderse. Los abogados que había contratado se mostraban escépticos sobre sus posibilidades de salir bien librada de las acusaciones. A pesar de sus esfuerzos,
las pruebas acumuladas en su contra eran abrumadoras. Los testigos no solo hablaban de las agresiones verbales, sino también de la constante intimidación que había ejercido sobre la familia gitana. La vecina trataba de desmentirlo, pero las evidencias seguían surgiendo. Cada vez que intentaba minimizar el daño que había causado, alguien más se sumaba al proceso, aportando más pruebas y testimonios. Se encontraba atrapada en un laberinto del que no podía escapar. El caso comenzó a atraer la atención de los medios de comunicación, lo que solo aumentó la presión sobre la vecina. El vecindario, que antes había sido un lugar tranquilo y en su mayoría ignorado por las noticias locales, se convirtió en el centro de atención. Las cámaras de televisión, los periodistas y los reporteros se apiñaban frente a las casas de los vecinos, buscando más detalles sobre el conflicto. La vecina, que había sido una figura desconocida para la mayoría, ahora se veía rodeada por los reflectores de los medios. Su rostro, que antes mostraba indiferencia, ahora se llenaba de desesperación al darse cuenta de que la situación se le escapaba de las manos. La visibilidad del caso le daba cada vez menos posibilidades de ocultar sus actos. Pero la familia gitana no se dejaba intimidar. Aunque la atención mediática era innegable, se mantenían firmes. Sabían que lo que estaba en juego no solo era su honor, sino la posibilidad de enviar un mensaje claro. El racismo y la discriminación no deben ser tolerados en ninguna forma. Aunque la vecina se encontraba atrapada en una red de mentiras, ellos seguían adelante con su lucha. Ya no se trataba solo de defenderse, sino de demostrar que su causa era justa. Y mientras todo esto sucedía, la familia gitana recibió más muestras de apoyo de otras comunidades cercanas que se solidarizaban con su situación. La denuncia anónima que había sido presentada al principio del caso se volvía cada vez más relevante. La persona que había dado el paso de alertar a las autoridades, en un acto de valentía, comenzó a ser vista como una heroína en el vecindario. Nadie sabía quién era, pero su decisión de denunciar el acoso racial, sin esperar recompensa ni reconocimiento, inspiró a muchos. Su acción había dado inicio a todo el proceso, y sin ella, tal vez la vecina seguiría operando con impunidad. A medida que las personas se daban cuenta de la importancia de ese primer paso, comenzaron a reflexionar sobre sus propios comportamientos y actitudes frente al racismo. El acto de denunciar se había convertido en una muestra de valentía que muchos ahora trataban de emular. Con el paso de los días, la vecina se fue sintiendo más presionada. En su casa, las paredes parecían cerrarse cada vez más a su alrededor. Los vecinos que antes le habían mostrado algún tipo de simpatía, ahora se mantenían distantes. La gente la miraba con desdén, y su mundo comenzó a desmoronarse. A pesar de sus intentos de reconstruir su imagen, la comunidad ya había tomado una postura clara. Las personas ya no la veían como alguien respetable, sino como una mujer llena de odio y prejuicios. La denuncia anónima que la había puesto en evidencia se convirtió en el símbolo de la lucha contra la intolerancia, y la vecina ya no tenía forma de revertir la situación. Finalmente, las autoridades decidieron que ya era el momento de tomar cartas más serias en el asunto. La vecina fue detenida y llevada a prisión preventiva mientras se investigaban las acusaciones en su contra. El juicio, que había comenzado como un simple enfrentamiento entre dos familias, ahora se había convertido en un proceso judicial que reflejaba las tensiones más profundas de la sociedad. La familia gitana, aunque aliviada por el paso que se había dado, sabía que aún quedaban muchos aspectos por resolver. La lucha por la justicia no terminaba con la detención de la vecina. Lo que realmente importaba era que, con esta victoria, se abriera un camino para que otros casos de racismo pudieran ser denunciados y castigados. La comunidad había dado un paso importante hacia la unidad, y el cambio ya era palpable. El juicio comenzó con una atmósfera pesada, cargada de expectativas. El vecindario entero estaba pendiente de lo que ocurriría en la sala del tribunal. La acusada, la vecina racista, se encontraba en la corte, una figura ahora mucho más pequeña y vulnerable que antes. La confianza que tenía en sí misma había desaparecido por completo.
sustituida por una angustia palpable que se reflejaba en su rostro. Sus abogados, que en un principio se mostraban seguros, ahora no podían ocultar la incertidumbre. Sabían que las pruebas en su contra eran abrumadoras y que lo que sucediera en los próximos días podría cambiar la dinámica del vecindario para siempre. La familia gitana, por otro lado, estaba decidida a ver este proceso hasta el final. Aunque el camino hacia la justicia había sido largo y lleno de obstáculos, sabían que cada paso los acercaba más a la verdad. Los miembros de la familia se presentaron en el tribunal con la firme intención de que su voz fuera escuchada, no solo por ellos, sino por todos aquellos que habían sufrido acoso y discriminación. La tensión entre la acusada y la víctima era palpable, pero lo que destacaba en ese momento era la fuerza que los gitanos demostraban al enfrentarse a la adversidad. No estaban solos, y eso era lo que les daba la esperanza de que la justicia prevalecería. Uno de los momentos más decisivos del juicio fue cuando los testimonios de los testigos comenzaron a ser presentados. Vecinos que anteriormente habían guardado silencio ahora se levantaron para dar su versión de los hechos. Su valentía fue el pilar que permitió que la verdad se revelara ante los ojos de todos. Relataron cómo la vecina racista había acosado a la familia gitana durante meses, a menudo enfrente de otras personas, y cómo su comportamiento iba más allá de simples diferencias culturales. Estos testimonios se convirtieron en la base sólida sobre la que se construyó el caso en contra de la acusada, revelando un patrón claro de acoso y discriminación. Lo más impactante fue escuchar a algunas personas que hasta entonces no habían tenido una opinión definida sobre el caso. Estas personas hablaron sobre el miedo que sentían de enfrentarse a la vecina, que había sido tan dominante en el vecindario. La intimidación que había ejercido sobre los demás era tan grande que muchos preferían mantenerse al margen, incluso si sabían que lo que ella estaba haciendo no estaba bien. Sin embargo, ahora que la situación había escalado a este nivel, la gente comenzó a comprender que quedarse callado solo perpetuaba la injusticia, y por eso se sintieron obligados a alzar la voz, a pesar de las consecuencias que pudiera traer consigo. La acusada intentó defenderse, por supuesto, pero sus palabras carecían de la misma fuerza que antes. Las mentiras que había repetido en los días previos al juicio ya no parecían tener efecto. Cada intento de justificar sus acciones caía por su propio peso. No importaba cuántas veces intentara negar los hechos o culpar a los demás, las pruebas en su contra eran irrefutables. Lo más impactante era que, a pesar de haber sido confrontada con su propio racismo, la vecina nunca pareció mostrar un verdadero arrepentimiento. En lugar de reconocer sus errores, siguió culpando a los demás por su caída en desgracia. Mientras todo esto ocurría, la familia gitana se mantenía firme. Aunque el ambiente era tenso y las emociones fluctuaban, ellos sabían que este era un momento crucial para demostrar que nadie estaba por encima de la ley. No solo luchaban por ellos mismos, sino por todas las personas que en su día a día se enfrentaban a la discriminación sin poder hacer nada al respecto. En sus corazones, sabían que este juicio podría marcar un antes y un después. Si lograban ganar este caso, no solo conseguirían justicia para ellos, sino que enviarían un mensaje poderoso a todo el vecindario y a la sociedad en general de que el racismo no puede ser tolerado. La acusación se centró en una serie de incidentes específicos en los que la vecina había atacado verbalmente a la familia, pero también se destacaron sus acciones intimidatorias y amenazas. Un aspecto importante fue el hecho de que, aunque las agresiones físicas no habían ocurrido, el daño psicológico que la vecina había causado no era menos grave. El constante acoso al que habían sido sometidos los gitanos no solo afectó su bienestar, sino también su integridad como seres humanos. A pesar de que la ley no siempre reconoce este tipo de daños de manera inmediata, el juez estaba tomando en cuenta el impacto emocional y psicológico que todo esto había tenido en las víctimas. En el transcurso del juicio, los abogados de la defensa intentaron desacreditar los testimonios, sugiriendo que la familia gitana había exagerado los hechos. Sin embargo, cada intento de manipular la narrativa fue desbaratado por las pruebas y los testimonios presentados por la parte acusadora.
La falta de credibilidad de la vecina se volvía cada vez más evidente. A medida que los días pasaban, parecía que las piezas del rompecabezas encajaban y la verdad salía a la luz, pese a los esfuerzos por ocultarla. Era una batalla judicial en la que el coraje y la determinación de la familia gitana estaban siendo recompensados con la fuerza de la evidencia. Para muchos en el vecindario, este juicio no solo era sobre un caso de acoso, era un recordatorio de que la discriminación no debe tener cabida en la sociedad. El vecindario estaba dividido, sí, pero las personas que se habían mantenido al margen comenzaron a reflexionar sobre sus propias actitudes hacia los demás. Algunos se dieron cuenta de que, aunque no hubieran sido responsables directamente, habían permitido que el racismo prosperara a su alrededor al no intervenir. Este juicio, por tanto, no solo buscaba la condena de la vecina, sino también una reflexión colectiva sobre el racismo y la importancia de luchar contra él. Con cada día que pasaba, el caso se volvía más complejo, pero la familia gitana mantenía su esperanza. Sabían que, aunque este juicio podría durar semanas o incluso meses, al final la justicia prevalecería. Las leyes, aunque imperfectas, existían para proteger a las personas y garantizar que los derechos fundamentales de cada ser humano fueran respetados. Y con esta convicción, avanzaban día tras día, sabiendo que su lucha no solo cambiaría sus vidas, sino que podría inspirar a muchas otras personas que enfrentaban la misma discriminación en silencio. Lo que ocurrió en los días siguientes al juicio fue sorprendente. La acusada, la vecina racista, comenzó a sentir la presión de las circunstancias. Aunque intentó mantener una fachada de indiferencia, su comportamiento cambió drásticamente. Empezó a recibir llamadas misteriosas y mensajes anónimos, muchos de los cuales la amenazaban con consecuencias aún peores si no admitía su culpabilidad. La situación se volvía cada vez más tensa para ella. Era evidente que las paredes se cerraban alrededor de su mundo. En el vecindario había una sensación generalizada de que, finalmente, la justicia se estaba acercando, y muchos comenzaban a comentar que ya era hora de que alguien pusiera fin a su reinado de intimidación. Pero lo que nadie esperaba fue que la vecina no se quedara quieta. En lugar de rendirse, empezó a hacer todo lo posible para manipular el juicio. Recibió ayuda de algunos contactos en el vecindario, personas que, por miedo o por interés, querían que ella saliera de esta situación sin consecuencias. Se rumoraba que había comenzado a pagar a personas para que hablasen a su favor, diciendo que la familia gitana había exagerado o incluso mentido sobre los hechos. Las estrategias de manipulación estaban bien orquestadas, pero lo que ella no sabía era que cada intento de engañar al sistema solo la ponía más cerca de la condena. La familia gitana, sin embargo, no se dejó llevar por la preocupación. Sabían que el sistema judicial estaba viendo todo lo que estaba ocurriendo. Además, tenían una ventaja crucial. La verdad estaba de su lado. Desde el principio, habían trabajado en conjunto con un equipo legal que había hecho todo lo posible para recopilar pruebas y testigos imparciales. Las grabaciones, las fotografías y los testimonios de los vecinos que finalmente se atrevieron a hablar contra la vecina no dejaban lugar a dudas. Cada nuevo testimonio fortalecía el caso de la familia y su convicción de que la justicia prevalecería crecía con cada día que pasaba. A pesar de las tácticas de la vecina, la sala del tribunal se mantenía vigilante y atenta. El juez, un hombre con años de experiencia, escuchaba cuidadosamente cada argumento. Sabía que el caso no solo se trataba de un conflicto vecinal, sino que implicaba algo mucho más profundo: el racismo y la discriminación en la sociedad. Este juicio no solo era importante para la familia gitana, sino para todos aquellos que habían sido objeto de prejuicios injustos. Por ello, el juez mostró un compromiso absoluto con el caso. No se dejó influenciar por los intentos de manipulación de la vecina, sabiendo que el bienestar de la comunidad dependía de un veredicto justo. Pero lo que sucedió a continuación dejó a todos en shock. Durante uno de los testimonios, un miembro de la familia gitana, en un momento de gran emoción, presentó una evidencia que nadie había anticipado. Era una grabación de una conversación entre la vecina y un tercero,
en la que ella reconocía abiertamente sus ataques y desprecios hacia la familia gitana. Esta grabación se convirtió en el punto de inflexión en el juicio. Las palabras de la vecina, grabadas en su propia voz, no dejaban margen para la duda. En ese momento, el caso dio un giro irreversible y la vecina, al darse cuenta de que su defensa se desmoronaba, comenzó a perder la compostura. El impacto de esta grabación fue profundo. Los abogados de la vecina intentaron descalificarla, alegando que se trataba de una grabación editada, pero las pruebas que respaldaban la autenticidad de la grabación fueron irrefutables. Además, los testimonios de los vecinos que confirmaron haber escuchado a la vecina hacer comentarios similares en múltiples ocasiones solo fortalecieron el caso. La comunidad estaba asombrada, pero al mismo tiempo se sentían aliviados de que finalmente la verdad estuviera saliendo a la luz. Muchos se dieron cuenta de que, a lo largo de los meses, habían sido testigos de comportamientos similares que pasaron desapercibidos, pero que ahora adquirían un contexto mucho más grave. La familia gitana, por su parte, mantenía la cabeza en alto. Aunque sabían que el camino hacia la justicia había sido largo, ese momento de revelación les dio una nueva esperanza. Era como si todo el dolor que habían sufrido finalmente comenzara a tener un propósito: demostrar que el racismo no podría prevalecer en su vecindad. Su lucha no solo era por ellos, sino por todos aquellos que se sentían invisibles ante el abuso sistemático y la discriminación. Este juicio, aunque doloroso, se había convertido en una oportunidad para que otros se dieran cuenta de la importancia de actuar contra la injusticia. A medida que los días avanzaban, el ambiente en el vecindario también cambiaba. Aquellos que antes se habían mantenido en silencio comenzaron a hablar abiertamente sobre el caso. Las personas ya no tenían miedo de la vecina, y lo que era aún más importante, comprendieron que la pasividad ante la discriminación era tan dañina como ser cómplice de los agresores. El racismo no podía ser ignorado ni tolerado. Muchos vecinos se unieron para mostrar su apoyo a la familia gitana, y ese gesto, aunque simbólico, marcó un antes y un después en la comunidad. Mientras tanto, la vecina, cada vez más aislada, empezó a sentir los efectos de su propio comportamiento. La comunidad ya no la veía como una figura intimidante, sino como una persona que había hecho un daño irreversible. Su reputación estaba en ruinas, y la incredulidad de su actitud solo aumentaba la presión. Cada intento de defenderse la ponía más en evidencia. La gente empezó a cuestionarse cómo había sido posible que alguien como ella hubiera sido capaz de actuar de esa manera durante tanto tiempo, sin enfrentar consecuencias. Pero la realidad es que el sistema judicial estaba haciendo su trabajo, y con el tiempo, la verdad prevalecería. A medida que la última fase del juicio se acercaba, todos sabían que la sentencia final estaba cerca. La vecina racista, aunque luchando con todas sus fuerzas, ya no tenía escapatoria. La comunidad esperaba ansiosa el veredicto. Sabían que, independientemente del resultado, este juicio ya había cambiado la dinámica del vecindario. Y lo más importante, había demostrado que el racismo no tenía cabida en ninguna parte. Sin importar lo que ocurriera, el juicio ya había dejado una marca indeleble en la conciencia colectiva de todos. Lo que ocurrió a partir de ese momento dejó a todos los involucrados completamente sorprendidos. La vecina racista, quien pensaba que podría manipular el sistema judicial a su favor, se encontró ante una realidad completamente distinta. El tribunal comenzó a ver que, más allá de sus palabras y tácticas de defensa, sus acciones en el vecindario no podían ser ignoradas. La evidencia en su contra era abrumadora. Lo que muchos consideraban un simple conflicto vecinal se había transformado en una lucha más grande, una lucha contra el odio y la discriminación. La sociedad estaba observando, y el caso había trascendido más allá de los límites de ese barrio. A medida que el juicio avanzaba, los testimonios de las personas que habían sido testigos del comportamiento de la vecina se hicieron más cruciales. Personas que antes se habían mostrado temerosas de hablar, finalmente comenzaron a alzar la voz. Se sabía que no solo la familia gitana había sufrido los ataques de esta mujer,
sino que muchas otras personas en el vecindario también habían sido víctimas de su actitud racista y xenófoba. Sus comentarios, miradas despectivas y actitudes hostiles habían sido parte de su vida diaria, y todos los testigos coincidían en lo mismo. La vecina había actuado de manera intolerante durante años. Lo que parecía un caso aislado se reveló como un patrón de comportamiento que necesitaba ser frenado. A lo largo de los días, el ambiente en el tribunal se tornó cada vez más tenso. El abogado defensor de la vecina, al darse cuenta de que su caso estaba colapsando, trató de llevar la discusión por otro camino. Argumentó que la familia gitana había estado exagerando los hechos y que las grabaciones y los testimonios no eran suficientes para probar que había habido un racismo sistemático. Sin embargo, el juez, un hombre experimentado y con una visión clara sobre la importancia de la justicia, no se dejó llevar por esos intentos de desviar el foco. Para él, el racismo no era solo una cuestión personal, sino un crimen que debía ser erradicado. El clímax del juicio llegó cuando uno de los vecinos más cercanos a la familia gitana se presentó a testificar. Era un hombre mayor que había conocido a la vecina desde hacía años. Había sido testigo de muchas de las situaciones de hostilidad, pero siempre había preferido mantenerse al margen. Sin embargo, algo en el desarrollo del caso lo impulsó a hablar. Con voz firme y clara, relató cómo la vecina había hecho comentarios discriminatorios no solo sobre la familia gitana, sino sobre varios otros grupos de personas que vivían en el vecindario. De repente, todos entendieron que lo que se estaba viviendo no era un caso aislado, sino un reflejo de una problemática mucho más profunda y arraigada. Las palabras de este testigo fueron como un golpe de realidad para todos los presentes. No solo eran pruebas que ayudaban al caso de la familia gitana, sino que también dejaban claro el carácter tóxico que había reinado en ese vecindario durante tanto tiempo. Cada palabra del testigo, cada detalle de lo que había presenciado, ayudaba a desentrañar la verdadera naturaleza de la vecina. Fue entonces cuando se hizo evidente que el juicio no solo era sobre un acto de racismo, sino sobre un sistema que había permitido que este tipo de comportamientos perduraran por tanto tiempo sin consecuencias. A pesar de la creciente presión, la vecina parecía estar cada vez más nerviosa. Su comportamiento se volvía errático y por primera vez se le notaba cierta inseguridad. A medida que los días pasaban, su defensa se desmoronaba cada vez más. Las pruebas contra ella eran innegables y el apoyo de los vecinos hacia la familia gitana se fortalecía. Lo que antes había sido una situación de aislamiento para ellos, ahora se había convertido en una muestra de unidad en el vecindario. Las personas que antes habían tenido miedo de enfrentarse a la vecina racista comenzaron a dar su testimonio, y las pequeñas grietas en la fachada de la mujer se hicieron cada vez más grandes. Por otro lado, la familia gitana estaba cada vez más convencida de que la justicia finalmente prevalecería. Aunque sabían que el camino hacia este momento había sido largo y arduo, sentían que cada sacrificio valía la pena. La vida que habían llevado bajo la sombra de la hostilidad y el miedo estaba a punto de cambiar para siempre. A pesar de los momentos difíciles, su esperanza de que se hiciera justicia crecía con cada día que pasaba. Las agresiones físicas y verbales a las que habían sido sometidos no solo se quedarían impunes, sino que también abrirían un camino hacia la igualdad para todos aquellos que, como ellos, habían sido víctimas de la intolerancia. A medida que el juicio se acercaba a su fin, el ambiente en el tribunal se hizo más denso. Todos esperaban que el veredicto se dictara en los próximos días. Mientras tanto, la vecina continuaba luchando por mantener su fachada de inocencia. Pero algo había cambiado en ella. Ya no tenía el control que una vez tuvo, y sus esfuerzos por manipular la situación parecían ser cada vez más inútiles. Las pruebas en su contra eran demasiado claras, y el apoyo que había recibido de algunos vecinos se evaporaba rápidamente. Fue en ese preciso momento cuando la familia gitana dio un paso decisivo. Decidieron hacer algo que nunca habían considerado antes: hablar abiertamente con la prensa.
En un acto valiente, se presentaron ante los medios y contaron su historia al mundo. Explicaron cómo la vecina había intentado destruir su vida, cómo los había perseguido, humillado y hostigado por el simple hecho de ser diferentes. Este acto público no solo les dio fuerza, sino que también llamó la atención de la sociedad sobre el problema del racismo. Fue un acto de valentía que resonó en la comunidad, y muchos de los que antes se habían quedado en silencio, ahora se sintieron impulsados a actuar. El momento cumbre de la historia estaba por llegar. La sentencia final estaba cerca, y todos en el tribunal sabían que el veredicto podría cambiar el destino de la vecina racista. Las horas parecían interminables, pero la espera valía la pena. Los miembros de la familia gitana se miraban entre sí, sabiendo que, sin importar el resultado, su lucha no había sido en vano. Habían sido valientes, habían enfrentado sus miedos y, lo más importante, habían demostrado que la justicia, aunque lenta, finalmente prevalecería. Y aunque aún quedaba un último paso, ese paso final ya no parecía tan aterrador. La tensión en el tribunal alcanzó su punto máximo cuando finalmente el juez se levantó para leer la sentencia. Las miradas de todos los presentes estaban fijas en él. La vecina, visiblemente nerviosa, había perdido la compostura. Su habitual actitud arrogante ya no podía esconder el miedo que se reflejaba en su rostro. La familia gitana, por otro lado, se mantenía firme, aunque las emociones se mezclaban entre la ansiedad y la esperanza de que finalmente recibirían justicia. Todos sabían que este juicio había trascendido lo personal. Representaba la lucha contra un mal arraigado en la sociedad, una lucha por la dignidad humana. El juez, con una voz firme, comenzó a leer la sentencia. Había un peso en cada palabra que pronunciaba, y a medida que avanzaba, se hacía evidente que la vecina no podría evadir las consecuencias de sus actos. La acusación de racismo era clara, pero el veredicto no se limitaba solo a ese cargo. Las pruebas presentadas durante todo el juicio demostraron que las acciones de la vecina no solo habían causado un daño emocional profundo a la familia gitana, sino que también habían generado un ambiente de hostilidad en el vecindario. El racismo no era un acto aislado, sino parte de un patrón de comportamiento que había afectado a muchos otros. El tribunal encontró a la vecina culpable no solo por las agresiones verbales y físicas que había dirigido hacia la familia gitana, sino también por su comportamiento sistemático de exclusión y desprecio hacia otros vecinos de diferentes orígenes. Lo que comenzó como un conflicto personal se transformó en una cuestión de derechos humanos, y la justicia se vio obligada a intervenir. La vecina, que había estado tratando de manipular el caso con tácticas legales vacías, ahora se enfrentaba a la realidad de la ley. La comunidad, que antes había sido testigo de sus actos, ahora también observaba cómo el sistema judicial respondía de manera contundente ante la discriminación. Cuando el juez terminó de leer la sentencia, hubo un silencio absoluto en la sala. La vecina, cuya expresión había sido una mezcla de incredulidad y pánico, se hundió en su asiento, incapaz de enfrentar lo que había sucedido. No podía creer que su intento de escapar de la justicia hubiera fracasado. Por primera vez en 1900 años, alguien la estaba enfrentando, y no solo eso, su actitud había tenido un precio. La familia gitana, a pesar de estar visiblemente emocionada, mantuvo la calma. Habían logrado lo que pensaban que era imposible. El racismo no quedaría impune. A medida que la sentencia fue leída, los ojos de los miembros de la familia gitana se llenaron de lágrimas. No de tristeza, sino de alivio. Alivio, porque sabían que ya no estaban solos. Habían sido valientes, pero ahora, gracias a su denuncia, el racismo había sido expuesto para que todos lo vieran. Sabían que el camino hacia la igualdad no terminaba con este juicio, pero este era un paso importante, un avance significativo. Lo que había comenzado como una denuncia anónima, había terminado en una victoria judicial que resonaría en toda la comunidad. La sentencia no solo afectó a la vecina, sino que también tuvo un impacto profundo en el vecindario. La comunidad, que hasta ese momento había permanecido mayormente callada,
comenzó a reflexionar sobre el racismo que había existido durante años en sus calles. Los que antes no se habían atrevido a hablar se sintieron ahora empoderados. El caso no solo había puesto de manifiesto una conducta inaceptable, sino que también había hecho visible la importancia de unirse para erradicar el odio. De alguna manera, el juicio había reunido a los vecinos en una causa común, la causa de la justicia. Mientras tanto, la vecina fue detenida y trasladada a prisión. La realidad que había estado evitando la alcanzó rápidamente. En sus últimos momentos en el tribunal, cuando le quitaron las esposas y la escoltaron fuera del salón, la vecina ya no mostraba el mismo aire de superioridad que la había caracterizado en su vida diaria. El peso de la culpa y las consecuencias de sus actos la había transformado en alguien totalmente diferente. Era una mujer rota, que una vez había creído que el racismo podía mantenerse oculto, pero que ahora enfrentaba la realidad de que no podía escapar de las consecuencias. Con la sentencia dictada y la vecina llevada a prisión, el vecindario experimentó una sensación de cambio palpable. Aunque el racismo no desaparecería de la noche a la mañana, había quedado claro que había un sistema dispuesto a tomar medidas. La familia gitana, al ver la victoria, decidió dar un paso más. Comenzaron a organizarse con otras familias de la comunidad para luchar contra la intolerancia en todas sus formas. La denuncia anónima había sido el catalizador de algo mucho más grande. Había encendido una chispa de cambio en el vecindario. Las voces que antes se habían mantenido calladas, ahora se levantaban con fuerza. Las personas comenzaron a hablar abiertamente sobre el racismo y la discriminación que experimentaban, ya sea en sus trabajos, en sus barrios o en sus hogares. Había una sensación de que finalmente había llegado el momento de cambiar las cosas. La familia gitana, al ver que su lucha había dado frutos, se convirtió en un ejemplo de valentía para otros. Y aunque aún quedaba mucho por hacer, el juicio había sido un paso importante hacia la justicia. La historia de esta familia y de la vecina racista no solo se limitó a un caso judicial, se convirtió en un símbolo de cómo la denuncia y la valentía pueden cambiar el curso de los acontecimientos. El miedo y la indiferencia que antes prevalecían fueron reemplazados por la esperanza y la unidad. En el futuro, cuando los miembros de la comunidad se enfrenten a situaciones similares, recordarán este caso como un ejemplo de que la justicia, aunque a veces lenta, siempre encuentra su camino. Y lo que comenzó como un simple acto de resistencia, una denuncia anónima, se transformó en un testimonio de la fuerza del pueblo frente a la intolerancia. En la cárcel, la vecina comenzó a reflexionar sobre lo que había hecho. Aunque ya era tarde para arrepentirse, la condena no solo la castigaba a ella, sino que también servía de lección para otros. La justicia había hablado, y su ejemplo quedaría grabado en la memoria colectiva. La noticia del veredicto se propagó rápidamente por todo el vecindario, y no tardaron en llegar las primeras reacciones. Algunos vecinos, que siempre habían permanecido al margen del conflicto, comenzaron a mostrar su apoyo a la familia gitana. La denuncia anónima, que al principio muchos consideraron como una simple queja, había destapado una serie de injusticias ocultas durante años. La condena de la vecina racista no solo fue un castigo para ella, sino también una señal clara de que la comunidad ya no toleraría actitudes de odio ni discriminación. A medida que el vecindario procesaba la noticia, las voces de aquellos que antes se mantenían callados ahora se unían en una sola: la lucha por la justicia. Lo que parecía un caso aislado de acoso se convirtió en un símbolo de resistencia frente a la discriminación. La familia gitana, que había sido la principal víctima de los abusos, ahora se sentía respaldada por una gran parte de la comunidad. Habían logrado algo más que una condena judicial. Habían abierto los ojos de muchas personas que antes no se atrevían a hablar sobre el racismo o la intolerancia. En las semanas posteriores al juicio, comenzaron a organizar reuniones comunitarias para discutir cómo erradicar el racismo en su entorno, y lo que había comenzado como una denuncia anónima se transformó en un movimiento de concienciación. Mientras tanto, la vecina encarcelada intentaba procesar lo que había sucedido. En su celda,
La soledad se convirtió en su única compañía. A lo largo de los días, comenzó a enfrentarse a los fantasmas de su propia conciencia. La actitud despectiva que había mantenido hacia la familia gitana y hacia muchos otros vecinos ya no le parecía tan justificable. Había sido tan fácil ver a los demás como inferiores, pero ahora, con el peso de la condena sobre sus hombros, comprendió que su visión del mundo había estado distorsionada por el prejuicio y el miedo. Sin embargo, no hubo espacio para arrepentimientos. La sentencia ya estaba dictada, y sus actos tenían consecuencias que no podía cambiar. Por otro lado, la familia gitana no solo encontró justicia, sino que también experimentó un proceso de sanación emocional. La lucha que habían librado no solo había sido por ellos, sino por todas las personas que, como ellos, sufrían discriminación en silencio. Se dieron cuenta de que, aunque la victoria legal había sido importante, el verdadero triunfo radicaba en haber levantado la voz en defensa de su dignidad. Habían roto el silencio, algo que no solo les dio un sentido de empoderamiento, sino que también alentó a otros a hacer lo mismo. En cada encuentro con otros miembros de la comunidad, compartían su historia, no como una herida, sino como un testimonio de lo que podía lograrse cuando se enfrentaba el odio con valentía. El juicio también tuvo un impacto profundo en las autoridades locales. Al principio, algunos funcionarios habían sido escépticos, considerando que se trataba de un conflicto personal, pero a medida que las pruebas se acumulaban y el caso tomaba relevancia, no pudieron hacer caso omiso de la magnitud de lo que estaba ocurriendo. El caso se convirtió en un ejemplo de cómo el racismo y la discriminación no deben ser tolerados, sin importar quién los perpetúe. La administración local, en colaboración con organizaciones de derechos humanos, comenzó a desarrollar programas educativos para sensibilizar a la población sobre el respeto a las diferencias y la importancia de la convivencia pacífica. A medida que el tiempo pasaba, el vecindario experimentó una transformación notable. Las reuniones comunitarias que antes eran pequeñas y esporádicas, ahora se realizaban de forma regular, y la gente acudía con la esperanza de encontrar formas concretas de mejorar la convivencia. Los niños, que antes habían crecido rodeados de prejuicios, comenzaron a aprender sobre la importancia de la diversidad y el respeto mutuo. El cambio no fue inmediato ni fácil, pero el proceso de sanación comenzó a tomar forma gracias al esfuerzo conjunto de todos los involucrados. La historia de la familia gitana se convirtió en una inspiración para muchas personas, que ahora entendían que la lucha contra el racismo no solo era una cuestión de justicia, sino también de humanidad. En la prisión, la vecina seguía lidiando con su condena. Su tiempo en reclusión se convirtió en una reflexión constante sobre lo que había hecho y las vidas que había afectado con su racismo. Por primera vez, entendió que el odio que había sembrado en su corazón había causado un daño irreparable no solo a los demás, sino también a ella misma. La vecina, que antes había visto el racismo como algo normal y justificable, ahora comenzaba a cuestionar todas las creencias que había defendido durante años. La prisión, lejos de ser una simple sanción, se convirtió en un espacio de reflexión, forzada, aunque su arrepentimiento no significaba que pudiera borrar el daño causado. Mientras tanto, la familia gitana continuaba con su vida, aunque nunca olvidaron la experiencia que habían atravesado. Su confianza en la justicia se fortaleció, y se convirtieron en defensores del cambio. Ya no solo luchaban por sus derechos, sino por los derechos de todos aquellos que, como ellos, habían sido marginados. Comenzaron a involucrarse en actividades comunitarias que promovieran la integración y el entendimiento entre diferentes culturas. La adversidad había forjado su carácter y, con ello, su compromiso con un mundo más justo y equitativo. Sabían que la lucha contra el racismo no terminaría con un juicio, pero estaban dispuestos a seguir adelante, no solo por ellos mismos, sino por las generaciones futuras. La historia de la vecina y la familia gitana llegó a los medios de comunicación y rápidamente se convirtió en un tema de debate en todo el país. Los periodistas y expertos en derechos humanos comenzaron a hablar sobre el caso como un ejemplo de cómo una sola denuncia anónima
podía cambiar el curso de los acontecimientos. En entrevistas y reportajes, se discutió la importancia de las denuncias anónimas en casos de acoso y discriminación. La noticia fue un llamado a la acción para aquellos que aún temían hablar, recordándoles que la voz de una sola persona podía tener un impacto trascendental en la comunidad. Al final, el juicio no solo fue un triunfo legal para la familia gitana, sino un triunfo de la justicia y la humanidad sobre el odio y la intolerancia. La comunidad aprendió una lección importante, que la lucha contra el racismo requiere valentía, acción y unidad. La familia gitana, al recibir el apoyo de su comunidad y la condena de la vecina, demostró que el cambio es posible cuando las personas se unen para luchar por lo que es justo. A pesar de las dificultades, el caso demostró que la justicia, aunque tardía, siempre encuentra su camino, y que el odio nunca puede prevalecer sobre el amor y el respeto. Cuando la noticia de la detención de la vecina racista se hizo pública, el impacto fue inmediato y devastador para ella. No solo enfrentaba una denuncia por acoso reiterado, sino que la acusación de racismo agravó su situación legal. Los abogados de la familia gitana presentaron pruebas contundentes de su comportamiento discriminatorio, incluyendo los videos grabados por los vecinos, los insultos en redes sociales y los reportes de amenazas constantes. La fiscalía no tardó en formular cargos formales, y la jueza a cargo del caso determinó que había suficientes evidencias para mantenerla bajo custodia hasta el juicio. Lo que comenzó como un comportamiento hostil cotidiano se convirtió en un escándalo mediático que sacudió la comunidad. Los periodistas cubrieron el caso con intensidad, mostrando cómo una mujer que se creía intocable terminó enfrentando la justicia. Su imagen apareció en noticieros y redes sociales, donde miles de personas debatían sobre el racismo en la sociedad y la importancia de denunciar estos actos. Algunos defendían que ella solo había cometido errores, pero la gran mayoría coincidía en que su actitud era inaceptable y debía pagar por sus acciones. Las consecuencias profesionales fueron igualmente severas. Antes del escándalo, la mujer trabajaba en una empresa con políticas estrictas de inclusión y respeto a la diversidad. Al conocer la noticia, la dirección de la empresa emitió un comunicado condenando cualquier tipo de discriminación y anunciando su despido inmediato. El impacto fue devastador para ella, pues no solo perdió su empleo, sino que también quedó con la reputación arruinada. Nadie quería asociarse con alguien cuyo nombre estaba vinculado a un caso de racismo tan mediático. En el ámbito social, la situación no fue mejor. Los vecinos que alguna vez compartieron espacios con ella en reuniones comunitarias ahora la evitaban. Algunos incluso retiraron su amistad y se mostraban avergonzados de haberla defendido en el pasado. En supermercados, parques y eventos del barrio, la gente murmuraba a su paso, y más de una vez, enfrentó reclamos directos de otras personas que la señalaban como el rostro del racismo local. La exclusión social fue inevitable, y poco a poco se fue quedando sola. La situación legal avanzó con rapidez. La jueza determinó que su acoso sistemático constituía un delito de odio, y las pruebas presentadas demostraron que su comportamiento no era aislado, sino parte de un patrón de hostigamiento dirigido específicamente a la familia gitana. Durante el juicio, sus intentos de minimizar sus acciones y justificar su comportamiento no convencieron a nadie. La fiscalía pidió una pena ejemplar para que su caso sirviera como advertencia para otros. En la comunidad, el caso despertó una conversación necesaria sobre el racismo estructural y el papel que todos jugaban en combatirlo. Antes, muchos veían con normalidad ciertos comentarios o actitudes discriminatorias, pero ahora entendían que el silencio solo perpetuaba el problema. Se organizaron reuniones vecinales para discutir estrategias de inclusión, y algunos grupos propusieron talleres de sensibilización sobre la convivencia con comunidades diversas. La familia gitana, que había soportado años de discriminación, finalmente pudo respirar con un poco más de tranquilidad. No solo recibieron apoyo de la comunidad, sino que su caso se convirtió en un referente para otras víctimas de racismo. Muchos les agradecieron por haber tenido el valor de denunciar y romper el silencio que tantas veces protegió a los agresores. En prisión,
la mujer racista enfrentó una realidad completamente distinta a la que estaba acostumbrada. Allí no había privilegios ni vecinos a los que pudiera intimidar. La convivencia con otras reclusas le hizo darse cuenta de que el odio que sembró ahora se volvía en su contra. Intentó apelar su sentencia, pero cada intento de reducir su condena fue rechazado. Su vida dio un giro radical, y aunque intentó justificar sus actos, nadie más estaba dispuesto a escuchar sus excusas. La lección quedó clara para todos: el racismo no quedaría impune. La comunidad aprendió que denunciar era el primer paso para erradicar la discriminación, y que el silencio solo beneficiaba a los agresores. El caso dejó una marca en la ciudad, sirviendo como un recordatorio de que el respeto y la tolerancia son fundamentales para la convivencia. Pero la historia aún no había terminado. Quedaban preguntas en el aire. ¿La vecina aprendería algo de todo esto o simplemente esperaría su oportunidad para volver a su vida de antes? ¿La comunidad mantendría su compromiso con la inclusión o con el tiempo volvería a la indiferencia? Había muchas lecciones por aprender y el final aún estaba por escribirse. Aunque la vecina racista estaba tras las rejas, su caso no se cerró con su condena. La repercusión de lo sucedido dejó un eco en la comunidad, en la justicia y, sobre todo, en la familia gitana que había sido el blanco de su odio. Para ellos, la lucha no terminó con su encarcelamiento, sino que apenas estaba comenzando. La discriminación que sufrieron no fue un hecho aislado, sino un reflejo de una problemática mucho más profunda que afectaba a muchas otras personas. Ahora que su historia se había vuelto pública, sentían la responsabilidad de usar su voz para evitar que otros pasaran por lo mismo. Los medios de comunicación continuaban cubriendo el caso, pero el enfoque cambió. Ahora, la atención estaba puesta en la importancia de la denuncia, en el derecho de las comunidades marginadas a vivir sin miedo, y en cómo la sociedad debía reaccionar ante situaciones similares. Varias organizaciones de derechos humanos tomaron el caso como un ejemplo de la necesidad de leyes más estrictas contra los delitos de odio. Se realizaron foros, debates y hasta campañas en redes sociales que promovían la inclusión y la tolerancia. La comunidad no se quedó de brazos cruzados. Lo que antes era un vecindario dividido, con personas que miraban hacia otro lado ante la discriminación, ahora se transformaba en un espacio de aprendizaje. Se crearon iniciativas para promover el respeto entre los vecinos, eventos culturales para conocer más sobre las tradiciones de diferentes comunidades y hasta charlas en las escuelas del barrio para enseñar a las nuevas generaciones la importancia de la convivencia pacífica. La familia gitana fue invitada a varias de estas reuniones, donde compartieron su experiencia y ayudaron a construir un ambiente de mayor entendimiento. Sin embargo, la sombra de lo ocurrido aún se sentía. La casa de la vecina racista quedó vacía, pero su recuerdo seguía presente en las calles, en las conversaciones y en la memoria de quienes presenciaron su odio. Algunos temían que, con el tiempo, todo volviera a la normalidad y que las lecciones aprendidas se desvanecieran con los meses. No faltaron quienes insinuaron que, cuando la mujer cumpliera su condena, intentaría regresar, como si nada hubiese pasado. La pregunta que muchos se hacían era si realmente había aprendido algo o si solo esperaba el momento de volver a su antigua vida. Mientras tanto, en prisión, la mujer enfrentaba una realidad completamente distinta. Acostumbrada a un mundo donde su apellido, su estatus y su piel le daban ciertos privilegios, ahora se encontraba en un entorno donde nadie la respetaba por lo que creía ser. Sus intentos de demostrar superioridad solo le trajeron problemas, y pronto entendió que no tenía aliados. Se aisló, viviendo con la amargura de haber pasado de ser una ciudadana, con una vida estable, a una reclusa despreciada por todos. Los días en la cárcel se convirtieron en una rutina monótona de arrepentimiento fingido y silencios prolongados. No recibió visitas, nadie la esperaba al otro lado del teléfono y poco a poco, su nombre desapareció de las noticias. Aquellos que antes la apoyaban se distanciaron, temiendo ser asociados con su comportamiento. Las amistades que antes compartían sus ideas racistas prefirieron evitar cualquier contacto con ella, dejando en claro que
En cuanto dejó de ser útil para su círculo, fue descartada sin remordimientos. Por otro lado, la familia gitana intentaba seguir adelante, aunque la justicia les había dado la razón. Las heridas emocionales no desaparecieron de la noche a la mañana. Sus hijos todavía recordaban el miedo de salir a la calle, y los adultos aún sentían la angustia de haber sido perseguidos en su propio hogar. Sabían que la batalla contra la discriminación no terminaba con el encarcelamiento de una persona, sino con un cambio real en la sociedad. Fue por eso que decidieron seguir denunciando, visibilizando su historia y exigiendo que otros casos como el suyo no quedaran impunes. El vecindario, antes indiferente, se convirtió en un lugar donde la vigilancia mutua se convirtió en un acto de protección, no de hostigamiento. Ya no se toleraban comentarios racistas disfrazados de opiniones, ni se permitía que el miedo obligara a una familia a vivir con la cabeza baja. Aunque la comunidad aún tenía mucho que aprender, el primer paso ya se había dado: reconocer el problema y enfrentarlo sin miedo. A medida que los meses pasaban, el nombre de la vecina racista fue quedando en el pasado, pero su historia permaneció como un recordatorio de lo que la intolerancia puede causar. Lo que comenzó como un acoso sistemático, terminó con su vida destruida y una comunidad más consciente del daño que el racismo puede hacer. La lección fue dura pero necesaria. El odio tiene consecuencias, y aquellos que lo practican tarde o temprano enfrentan la justicia. Pero la historia aún no había terminado del todo. Mientras algunos seguían adelante, otros se preguntaban si, cuando la mujer saliera de prisión, intentaría redimirse o si buscaría venganza. ¿Podría alguien como ella cambiar realmente? ¿O su odio seguiría intacto, esperando otra oportunidad para salir a la luz? La respuesta solo el tiempo la daría. Pero una cosa era segura: la comunidad ya no sería la misma. Si estás en contra del racismo, suscríbete al canal para ayudar a acabar con este prejuicio racial.